Y un poco lo que intenta hacer esta unidad es, sí, complicarla un poquito, hacernos pensar un poco en una cultura como en una cultura y su desarrollo, es decir, cómo hoy podríamos decir lo que estamos viviendo es el hoy cultural, pero no sabemos a ciencia cierta lo que vamos a hacer mañana. Incluso cuando nuestros hijos o nuestros nietos se encuentren en entornos muy parecidos a los nuestros. Vamos a llamarlo que se encuentran en el mismo país, en la misma provincia, en el mismo barrio y van al mismo colegio donde nosotros íbamos. Bueno, ¿por qué no es el mismo? Incluso nosotros lo podemos ver, ¿no? Eh, que, que no es lo mismo, y siempre se dice, no es lo mismo cuando yo iba al colegio, o este colegio era de tal manera. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que la cultura se fue desarrollando al punto de esto, ¿no? De que puede existir un desarrollo cultural dentro de la misma institución, podríamos decir. Bien, a ver, el primer concepto que vamos a ver es el endoculturalismo. ¿Qué es el endoculturalismo? Acá yo le puse el concepto. Es el proceso social en que una generación más antigua transmite su acervo de conocimiento a la generación más joven. Esto es muy fácil de entender. El endoculturalismo es aquella cultura que nuestros padres nos han regalado de manera consciente o inconsciente, es decir, a través de la práctica en sí o a través de la enseñanza de ciertos ritos o de ciertos hábitos. Bien, podemos decir que es la cultura heredada, el conocimiento que nosotros tenemos del mundo, del entorno y de nuestras relaciones que han pasado de nuestros padres a nosotros. Y podemos ir hacia arriba, ¿no es cierto? Nuestro tátara se lo pasó a nuestro vice, nuestro abuelo a nuestro padre y nuestro padre a nosotros. Eso es el endoculturalismo. Si hay alguien que no entiende ciertos conceptos, me paran. Yo voy a seguir pasando algunos conceptos importantes cuando hablamos de cultura y mecanismo de cambio cultural. El segundo concepto es el etnocentrismo. El etnocentrismo es el marco de referencia cultural adquirido desde, a ver dónde dice, desde dónde. No, desde cada persona, donde cada persona mira el resto de la cultura. Bien, el etnocentrismo es la cultura de referencia, es decir, la cultura propia, desde donde cada persona mira el resto de las culturas. Es lo que hablábamos recién. Esta idea de, bueno, yo miro a ciertos templos dependiendo de lo que yo pienso. Bien, vamos a poner ese ejemplo porque es el que recién tomamos, no para hacer referencia, por favor, nadie se sienta tocado o no sé, porque no es la idea. Pero esta idea de, bueno, tal vez ellos no son, pero tal vez mirado desde el otro lado, ellos pueden decir, no, nosotros somos y ellos, no, ellos son los que se perciben de manera incorrecta, ¿se entiende? Es decir, el etnocentrismo es el marco de referencia cultural desde donde miro el resto de las culturas y las juzgo. Y cuando digo juzgar no significa a matar o aplaudir, sino simplemente desde donde interpreto a esas culturas. El etnocentrismo no es malo, miren lo que dice el autor, sino que opera como un factor a favor de la adaptación individual y la adaptación social. Fortalece la identidad de grupo cuyos modos son aceptados implícitamente como mejores.
todos tenemos etnocentrismo. Todos miramos también la vida desde, desde la cultura de referencia. Esto nos permite sentirnos parte de un grupo. Esto nos permite también que existen modos acertados y modos que no son acertados. Vamos a llamarlo en la forma de hablar, en la forma de vivir, incluso en la forma de comer. Y no es malo, y esto es importante, el etnocentrismo no es malo. ¿Cuándo se convierte en malo en el etnocentrismo? Cuando se racionaliza y se presenta como la base de programas de acción. Y esto puede afectar a otros pueblos. Por ejemplo, en uno de los trabajos que tienen en la unidad 3, habla sobre los centros de salud del gobierno, gubernamentales, que intentan trabajar la nutrición infantil en niños wichis guaraní. ¿Y qué es lo que plantea la antropóloga? La manera en que el programa de nutrición está realizado tiene una mirada totalmente etnocentrista. ¿Por qué? Porque consideran mala a la mama wichi guaraní. ¿Y por qué la consideran mala? Porque el niño se encuentra solo durante el día. Esa es una manera etnocentrista de ver la maternidad. ¿Por qué? Porque la referencia de la cultura gubernamental, es decir, de los médicos que trabajan con estas mamás, la mamá tiene que ser la cuidadora del niño hasta que el niño se convierte en adulto. Sin embargo, en la cultura wichi, primero que la maternidad es totalmente comunitaria, es compartida. Y segundo, el niño tiene ciertos roles que en la cultura, podríamos llamarla occidental, si se puede llamar así, no los tiene. Entonces, para la mirada gubernamental de este programa de nutrición infantil, la madre wichi guaraní es mala. A esto se le llama etnocentrismo. Mirar a la otra cultura en referencia a la cultura propia. ¿Es malo? No. Nos permite sobrevivir en la cultura propia. El problema es cuando yo voy a hacer programas en detrimento de otros pueblos. Es decir, como yo creo que la madre wichi guaraní no es una buena madre, en vez de hacer programas que se adapten a la cultura, lo que intento es no solamente modificar los roles de la mamá wichi guaraní, sino además castigarla por ser una madre guaraní dentro de los parámetros de su cultura y no de la propia. ¿Se entiende esto del etnocentrismo? ¿El etnocentrismo bueno y el etnocentrismo malo? Sí, Cintia. No te estamos escuchando. Ahí está. Una pregunta. Ahí entra mucho en juego el tema de cuándo termina de considerarse lo puramente cultural y cuando pasa a ser algo ya legal. Porque, no sé, en el caso de los wichi guaraníes, pero en el caso, por ejemplo, de la comunidad de los... ay, no me sale el nombre ahora. Los que hacen comunidades así que son nómades. No me sale el nombre. Nómades. ¿Gitanos? ¿Los Amish? No. Los tobas. No. Hoy no me sale el nombre. ¿Gitanos? Los gitanos. Perdón, no me salía el nombre. Bien. Ellos, por ejemplo, tienen como cosas muy culturales que ya pasan el límite, por ejemplo, del trabajo infantil. Entonces ahí es como que cuando termina de ser cultural y no se puede hacer nada y cuando ya se pasa al término legal. Bueno, está buenísimo eso. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver un poquito más a lo que estás diciendo. Cuando una cultura se inserta en otra cultura, puede ser que algunas prácticas que traiga
en la otra cultura se presenten como ilegales. Bien, es decir, como vamos a decir, ¿qué es lo que, dónde está el límite entre lo cultural y lo legal? No existe límite, porque la legalidad se hace en base a la cultura. Por eso justamente, por ejemplo, si leen el texto, un poco también se va a hablar, bueno, ¿y qué se hace con estos niños? ¿Hay que sacarlos a estos niños o no? Cuando no, ¿pero por qué? Porque justamente existen bases, programas de acción totalmente etnoculturales, es decir, donde se mira los patrones de referencia que se tiene están en detrimento de otro pueblo. O sea, no se puede aceptarlo ese tipo de madre. Sí, Mariana, a ver. Sí, que con eso me imagino que, o lo que, por ejemplo, yo intento cuando miro las diferentes formas de vida, es estar muy atento a la propia cultura y esto de no llevar la imposición de lo que uno está acostumbrado, sino que estar todo el tiempo atento a la mirada de qué es esto, dónde pasa la frontera de lo no saludable, digamos. Porque, por ejemplo, en ese texto me acuerdo que una parte mencionaba la jornada laboral de las madres wichí, que tenían como 10 horas afuera de la casa, y era quien estaba mirando esos agentes, eran totalmente, obviaban esa situación, como muy ajenos a la realidad que estaba pasando. Entonces, por ahí, estar como más despierto en eso, ese espíritu crítico o esa mirada atenta, y contemplativa del otro, como que hay que estar muy abierto y atento a como no sobrepasar culturalmente al otro y estar atento a la situación más global también, como que es bastante complejo, me parece. Sí, sí. Bueno, justamente la mirada antropológica tiene que ver eso, ¿no? Con la comprensión y la interpretación de esa cultura. Bueno, en esa cultura la maternidad es compartida, los niños ocupan otros roles, las madres tienen otros roles también diferentes a lo que estamos acostumbradas, ¿no? De ver como mamá. La antropología positivista, fíjense que era sumamente etnocentrista, ¿no? Es decir, estaban los pueblos occidentales, los primitivos. Y pareciera que se encontraban, lo primitivo se encontraba todo en la misma bolsa. Sin embargo, si uno se pone a ver, hay más diversidad entre los pueblos primitivos que entre los pueblos occidentales. Los pueblos occidentales, vamos a decir, son patriarcales, son monoteístas y son monogámicos. En cambio, los pueblos primitivos, no sé, pueden ser matriarcales, patriarcales, pueden tener un dios o muchos dioses, o pueden tener tótems, y una variedad increíble de comercio, es decir, a través de moneda, trueque, o directamente trabajan sin intercambio. Es decir, hay muchísima más diversidad dentro de lo que son los pueblos primitivos que lo que llamamos pueblos, lo que ellos llamaban pueblos civilizados. Pero justamente esta manera etnocentrista hacía que la antropología positivista separara el mundo en dos, ¿no? Entre los pueblos civilizados, que eran ellos, y el resto de los pueblos, sin contemplar la diversidad, que era el resto. ¿Por qué no se contempla la diversidad? Porque constantemente había una mirada etnocentrista, ¿no? Desde la referencia cultural se miraba al otro. Por eso también, si bien no podemos sacarnos todos los sesgos culturales, cuando vamos a otra cultura tenemos que intentar de hacerlo, ¿no? Ponernos otro chip y decir, bueno, voy a intentar observar y participar y escuchar e interpretar desde su sistema cultural, no desde el mío, porque si no ahí se genera justamente el choque. Bien. Bien, acá tenemos lo que es la transculturalidad. La transculturalidad es un fenómeno que ocurre cuando dos grupos o individuos o culturas diferentes entran en contacto continuo de primera mano. Esto es muy importante, de primera mano,
Ya les voy a explicar bien qué es esto, y generan cambios de patrones en la cultura de uno o de ambos grupos. Bien, a esto se le llama transculturalidad. Es decir, cuando hay dos culturas que se chocan queda como medio agresivo, vamos a decir que entran en contacto, y que en ese contacto, de primera mano, cuando digo de primera mano, no es que mis padres tuvieron o mis abuelos tuvieron contacto y por eso fue cambiada la cultura, sino que yo lo estoy viviendo. Es decir, yo estoy en ese contacto con otra cultura, y ese contacto hace que existan patrones culturales que cambien. Y acá vamos a los tipos de mecanismos de cambio cultural. Vamos a decir que podemos ver tres mecanismos. Uno es la asimilación, que es cuando un grupo adopta completamente la cultura de otro. Es decir, en este contacto hay un grupo que absorbe al otro. Bien, no queda nada de la cultura de otro, o quedan cosas muy pequeñas, qué sé yo. Soy armenio y lo único que me queda es que, no sé, como pilaf una vez a la semana. Bueno, eso no se podría llamar que mantiene la cultura aún, sino que está totalmente asimilado. Cifer. Profe, perdón que no prenda la cámara, pero estoy yendo a buscar a mi hija, no en la calle. Esto, lo que usted está diciendo de grupo, puede ser una sola persona también, por ejemplo. Qué sé yo, hay un francés en TikTok que se vino a vivir a Argentina y terminó recontra argentinizado y ama la cultura argentina y ya vive así, como un argentino más. ¿Se puede considerar eso también? Bueno, O cuando es sí o una sí sola tiene que ser más de persona, dos personas. cuando es una sola persona, lo vamos a llamar, ya va a aparecer, lo vamos a llamar aculturalización. En este caso son grupos. Ah, ok. En este caso son grupos. Pero está bien lo que vos decís. Es decir, existe también este concepto de qué pasa cuando una persona solamente entra en contacto con toda una cultura. Después está la difusión, que es cuando hay préstamos culturales. Es decir, hay contacto entre dos culturas y no es que una cultura absorba a otra, sino que se hace un merengue ahí, ¿no? De un lado se adoptan cosas, del otro lado se adoptan otras y de repente una nueva cultura. Y por último tenemos lo que es la transculturalización, que ya lo habíamos visto, pero que acá se encuentra de nuevo para que vean la diferencia, para que se entienda cuál es la diferencia. La transculturalización son los préstamos culturales que se hacen en vivo y en directo. ¿Qué me refiero? ¿Con qué me refiero en vivo y en directo? Es cuando está ocurriendo. ¿Se entiende? Es cuando el contacto y esta transformación de patrones culturales está ocurriendo y yo estoy viendo esa transformación. Tal vez después termine en una asimilación o en una difusión, no lo sabremos. La transculturalidad es el proceso en marcha. Profe, Bien, ¿tiene algún ejemplo sí. de eso, de transculturalización? ¿Cómo es? Es mientras está ocurriendo. Eso es en el momento que está ocurriendo. En el momento que está ocurriendo es la transculturalización. O sea, yo estoy viendo cómo dos culturas entran en contacto y hacen préstamos culturales entre ellos. Lo estoy viendo. No sé después si va a terminar en una asimilación o en una difusión, pero yo en vivo y en directo estoy viendo que existe un contacto y una transformación entre ellos. Creo que puede ser el ejemplo de cuando una persona visita algún país que tiene una cultura propia, distinta a la nuestra, en un viaje, por ejemplo, y se intercambian objetos de religión, en el caso de que sea alguien católico, y de un culto, en el caso que sea, por ejemplo, una cultura originaria. ¿Puede ser eso?
A ver, si vos te vas a un viaje, volvemos a lo mismo, y es una sola persona, y son 15 días, seguramente hay un contacto y hay un intercambio. Pero no le vamos a llamar transculturalización, porque la transculturalización es un proceso que al final termina en una nueva cultura, o en la asimilación o en la difusión. Pero podría ser el caso, por ejemplo, de la cantidad de migrantes que, no sé, que salen de Siria y llegan a Europa. Son comunidades muy grandes. Y de repente estos sirios empiezan a hacer un intercambio cultural, no porque lo quieran hacer, porque así son los mecanismos culturales, y hay una transformación en la cultura en sí. Es decir, estos sirios van a adoptar cosas, vamos a decir que llegan a Francia, francesa o alemana, o alemanas, y al mismo tiempo los alemanes van a adquirir cosas que traen que traen estos migrantes. Tal vez palabras, tal vez comidas. De repente hay un negocio de comida siria, empiezan a comer y no sé, sus hijos terminan haciéndolo en su casa, no sé, como tradición para Año Nuevo. Estoy diciendo una barbaridad, no es que esto esté estudiado, ¿no? Pero como para que se entienda. La transculturalidad es ese contacto y ese cambio de patrón cultural que lo estamos viendo. Muy distinto en la asimilación, que ya está dado, es una cultura que absorbió a otra, o en la difusión, que sabemos que es una cultura que nace del intercambio de dos culturas. En donde ya está la asimilación, o ya está la difusión hecha. La transculturalización es como que la estamos viendo y no sabemos en qué va a terminar todo eso. Lo que sí podemos estar seguros es que hay un intercambio. Evelyn, acá dice grupos de misioneros, no sé a qué te referís, Evelyn, con grupo de misioneros. Por ejemplo, a veces hay iglesias que hacen exploraciones, van al campo misionero, supongamos al África, y van a trabajar un tiempo y después van a ver si se quedan misioneros, si vuelven, y hay siempre intercambio cultural. Bueno, por ejemplo, si nos vamos a los grupos misioneros, no sé ahora cómo serán, pero vamos a irnos un poquito más atrás, donde el misionero llevaba camisas, porque la gente estaba desnuda y ese no era propio para entrar al templo. Sí, ahí vamos a ver una transculturalización. El misionero que adopta seguramente ciertas cosas de esa cultura, como puede ser el idioma para hacerse entender, y al mismo tiempo le regala también algo de su propia cultura, en este caso las camisas, ¿no? Y de repente hoy vamos a ciertos grupos, no sé, sumamente inhóspitos y los vemos con camisa, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacaron? Parecen ingleses, ¿no? Están vestidos como ingleses. Sí, Caro. No, yo por ejemplo pensaba, hay como una contraindicación entonces, como lo que hablábamos hace un rato con el tema de los gitanos, ¿no? Porque ellos como que no se meten en la cultura nuestra y nosotros tampoco nos interesa mucho sobre la cultura de ellos, como Ajá. para involucrarnos, ¿o no? Bueno, en el caso de los gitanos, a ver, ellos sí han adoptado un montón de cosas que son nuestras. Es decir, yo no sé ustedes, pero yo cuando hablo con un gitano hablo en español, que no creo que sea la lengua original. Es decir, se mantienen ciertos aspectos culturales muy propios del pueblo gitano, pero ha habido una transformación producto de la necesidad, vamos a decir, ¿no? Y acá está el tema de la naturaleza. Puede haber un factor de amistad, que puede ser el comercio, por ejemplo, ese punto de contacto. Puede ser un factor hostil. Y con factor hostil podemos decir, por ejemplo, las migraciones pueden ser un factor hostil. Cuando un país toma a otro país, como, bueno, ahora ya no es tan común escucharlo. Bueno, pero por ejemplo la lengua, digamos que sería como algo impuesto, porque sí o sí, o sea, como que... Bueno, es que la naturaleza de la transculturalización, claro, es que la naturaleza de la transculturalización puede ser hostil. O sea, puede estar esto de la obligatoriedad. Incluso
recién no me acuerdo quién era la que hablaba de la legalidad, no me acuerdo quién de ustedes, pero fue interesante esa pregunta. Incluso puede ser que la legalidad te arrincone y tengas que modificar culturalmente ciertas prácticas. Por ejemplo, es muy sabido que en el judaísmo se encuentra el rito, el famoso rito del Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? La circuncisión del niño al 8º día de haber nacido. Y hay países donde eso es ilegal. Y obviamente ahí el judaísmo tiene dos opciones. O no circuncidar o migrar. Pero se entiende cómo ese contacto puede generar un cambio cultural muy fuerte. Y esto se puede dar sobre poblaciones enteras o sobre sectores o agrupaciones. ¿Bien? No siempre se da en poblaciones enteras. Alguien había levantado la mano y no me acuerdo quién. Sorgi, sí. No, pensaba que algunos ejemplos podían ser cuando viene a un pueblo, un supermercado chino que se mudan, que podría ser un ejemplo aplicable a esto de la transculturalidad, o también, no sé, en estos últimos años se han mudado un montón de venezolanos, si bien a lo mejor no llegaron en grupos, pero sí en familias o esas cosas, y como que terminaron adaptando o asimilando cosas de nuestra cultura. O sea, como que hoy es muy común ver un venezolano tomar mate, por ejemplo. Un venezolano tomar mate o nosotros comer arepas. También. Ese es un contacto, justamente. Eso seguramente nos va a modificar. Algo que para nosotros era hoy tal vez novedoso, la arepa, posiblemente nuestros hijos no lo vean tan novedoso, ¿no? Sí, Andrea. Bueno, acá, yo vivo en Tras la Sierra. Acá hace 10 años atrás se empezó a llenar de naturistas y la mayoría de ellos, como están en el ambiente del, supongo yo, del yoga y un montón de cosas como costumbres de Medio Oriente y nada que ver con las cosas de acá, es como que ellos han adaptado las comidas, tan prácticas, que bueno, acá, yo digo que acá se ve mucho porque se ha llenado, de 10 años para acá se ha llenado de naturistas con ese estilo de vida, pero son argentinos y yo creo que la mayoría jamás han pisado ni la India, no han pisado ninguno de esos lugares, pero es como que les gusta esa cultura y han adoptado un poco de cada Interesante. una de sus costumbres. Interesante, porque vos lo que hablas ahí es, nunca fueron a la China, pero el contacto se dio posiblemente por internet, ¿no? Algún gurú que o por el hecho de por ejemplo, muchos andan con los pantalones esos de yoga, son como los bombachudos. Sí, sí. Y para ellos es ropa sport, o sea, es ropa de todos los días. Y bueno, yo no sé si está todos bueno. hacen yoga. Está bueno, André, lo que decís. Justamente ahí hubo un contacto cultural, lo que pasa que no se dio en el mismo lugar. Eso es lo interesante también de Internet y los contactos culturales que podemos hacer, incluso estando a miles de kilómetros de distancia. Ya la antropología había estudiado bastante de eso en relación al cine, ¿no? La conquista cultural. Sí, Mariana. Sí. Ahí como en la misma línea iba que en las escuelas se escucha mucho el lenguaje neutro en los niños, en el español neutro, y es como una invasión cultural, no sé, en donde de repente ya no se habla como se hablaba acá, sino que hablan en neutro, y venía por ahí también. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos súper rapidito. ¿Qué es lo interesante de la transculturalidad? ¿Cuáles van a ser los elementos que se van a aceptar de este contacto cultural? ¿Cuáles son los elementos que se van a rechazar? Porque claro, yo estoy inserto en una cultura. No voy a aceptar todo. Hay ciertas cosas que voy a aceptar, hay ciertas cosas que los grupos van a rechazar, y de lo que se acepte,
van a aparecer movimientos contraculturales. Aquellos, es decir, personas dentro de la misma cultura que rechazan aquello que el grupo cultural ha aceptado. ¿Se entiende? Y a esto la antropología lo llamó principio de selectividad. Y acá está lo que me preguntaban recién. ¿Cómo se llama cuando una persona, no es un grupo cultural, sino simplemente una persona se inserta en otro país? Y a esto se le llamó aculturalización, es decir, la transformación de los modos de vida y pensamiento de los migrantes que entran en contacto con la sociedad que los recibe. Y el ejemplo, creo, máximo de esto lo podemos ver entre los latinos que van a vivir a Estados Unidos con el Spanish English, ¿no? Un idioma que es medio inglés, medio español, y las palabras inglesas media acastellanizadas o españolizadas, vamos a decir. Bueno, esto es muy propio de lo que llamamos aculturalización. Bien. Y por último, y ya para terminar, les vamos a dar el proceso de culturalización. Es decir, cómo van a cambiar, cómo es el proceso en que una cultura cambia, pasa a ser algo distinto. Y acá están estas tres palabras que yo creo que no sé, estamos en la era donde son palabras muy populares, ¿no? La deconstrucción, la construcción y la reconstrucción. Pero esto desconstrucción es palabra, no sé, top hoy, ¿no? ¿A qué se refieren estas tres palabras? La deconstrucción es cuando el grupo cultural cuestiona los ritos, las ideas, las ideologías, los mitos, las doctrinas. Las cuestiona. Después pasa el segundo punto, que es la construcción, es decir, de esto que cuestionó, ¿cuáles son aquellos elementos que va a adoptar y cuál no va a adoptar? Es decir, va a cambiarlas totalmente. Piensen mucho en esta idea, ¿no? De hoy, cuando se habla del patriarcado, ¿no? Soy un hombre deconstruido, lo escucho tanto eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que ya empieza a cuestionar sus ideas, los roles que tiene la mujer y el varón dentro de una sociedad, el trato entre géneros, y a partir de ahí construye algo nuevo. Hay cosas que va a considerarlas buenas y las va a mantener, y hay otras cosas que las va a rechazar. Es decir, las va a anular de esta cultura, de lo que habíamos llamado endocultura, ¿no? De esta cultura que recibió. Y finalmente la reconstrucción, que es como esos elementos nuevos van a convivir con los elementos que ya teníamos. Y de esa manera vamos a ver que se genera el proceso de culturalización. ¿A qué llamamos exactamente proceso de culturalización? A un proceso en constante desarrollo y cambio cultural, que es lo que ocurre siempre en todas las culturas donde estamos insertos. Hoy no podríamos decir que nuestra cultura es fija y así se va a quedar. Y ningún pueblo puede decir lo mismo, incluso cuando tenga poco contacto con otros pueblos, sino que decimos que las culturas están en constante desarrollo y constante cambio. Y a eso le llamamos proceso de culturalización. ¿Cómo ocurre ese proceso? Volvemos a decir, la deconstrucción, donde se cuestionan las ideas, los ritos, los mitos, las ideologías, la construcción,
que es cuando se adoptan ciertos elementos y nuevos, y la reconstrucción, que es la forma en que estos nuevos elementos pueden convivir con los viejos. ¿Bien? Creo que acá terminamos. Sí. Así que cinco minutos de pregunta y ya terminamos con la clase. Si han quedado preguntas. Profe, no, la pregunta es si usted este Power lo va a pasar, ¿no? Sí, el Power creo que ya está en la carpeta de descargables. Bien. Así que creo que ya lo tienen. Como Sí, verán, ya, profe. es una unidad simple, no tiene muchas complicaciones, porque son básicamente conceptos.